Día, Architalkers. El día de hoy me encuentro con el arquitecto Arturo Revilla Guerra, quien nos ha abierto las puertas de su oficina para tener una charla el día de hoy. El arquitecto Arturo Revilla estudió en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, donde posteriormente estuvo trabajando por un tiempo y finalmente está residiendo aquí en Aguascalientes, en donde ya tiene más de 47 años en su despacho Revilla y Arquitectos. A la par, en ese mismo tiempo ha colaborado con el gobierno del estado, con otros arquitectos y también ha estado inmiscuido en la Universidad Autónoma de Aguascalientes como docente, pero también miembro de la academia, de la Junta de Gobierno y en muchas otras actividades. ¿Cómo está el día de hoy, arquitecto? Bien, muchas gracias. Pues aquí con la sorpresa de recibirlos y el agradecimiento de que me hayan tomado en cuenta. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, pues vamos a la entrevista. Claro que sí. Adelante. Buen día, Architalkers. El día de hoy estamos muy feliz con el invitado que tenemos el día de hoy, el arquitecto Arturo Revilla, que le agradecemos muchísimo que nos haya abierto las puertas de su oficina para recibirnos. No, gracias a ustedes, caray, es un honor. Es un honor tener esta distinción. Gracias. Muchas gracias, arquitecto. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Después de sus pendientes, Bien, reuniones. pues hay días complicados, los fines de semana son complicados porque hay que cerrar semanas, estimaciones, rayas y todo eso, entonces un poquito agobiado, pero Ya, ya ya cerramos. salimos un poquito de pendientes, Así ¿verdad? es, así es. Me da mucho gusto, Arqui. Pues como le platicábamos al inicio, el objetivo de esta charla es tener una entrevista con usted relajada, una plática que nos platique un poco sobre su trayectoria profesional, pero también personal. Sí. Entonces, pues a mí me interesaría preguntarle si usted es originario de Aguascalientes, si es de otro lugar, cómo son sus orígenes de usted. Sí, mira, mi familia es de aquí, desde mis bisabuelos. Mi bisabuelo, abuelo, mis papás. Mi papá es nacido en Zacatecas, pero por accidente, pero siempre vivió aquí. Este, eh, yo soy de mediados del siglo pasado, de hace rato. Y pues una niñez en un Aguascalientes pequeño, muy pequeño. Así Yo es. me acuerdo que cuando yo era chico decía a la entrada de Aguascalientes, ahí por donde está Central de Abastos, decía, bienvenido a Aguascalientes, 120,000 habitantes. Ujú. 120,000 habitantes. No estoy muy seguro si era nada más la ciudad o todo el estado, Sí, pues Aguascalientes ha crecido un 900%. claro. Impresionante. Y pues me tocó este desarrollo desde estos tiempos que te estoy comentando hasta que hubo que emigrar para estudiar profesional. En aquel entonces, pues aquí había hasta preparatoria, no había universidad. Y pues la mayoría de los que queríamos estudiar alguna profesión, pues teníamos que emigrar. Teníamos que emigrar pues a la Ciudad de México, a Guadalajara, tal vez a Guanajuato o Monterrey. Eran las opciones que teníamos. Entonces, pues, te estoy hablando de 1968. Sí. Yo terminé en preparatoria en el 68 cuando el movimiento estudiantil Oh, ok. en la Ciudad de México, que fue pues todo un evento nacional y muy importante, y lo tengo muy grabado porque lo considero como un parteaguas en mi vida personal, porque es cuando emigro yo de la ciudad y Claro. también en el país. El país tuvo que cambiar muchas cosas, se democratizó un poquito más, porque para atrás pues era totalmente dictatorial, ¿verdad? Claro. Por el partido en aquel entonces en el poder. Entonces, pues sí me toca ese parteaguas tanto en mi vida personal como en mi vida profesional. Yo soy de la época de los hippies, Ah, claro. de los hippies. ¿Usted también fue de parte de ese grupo? Pues no, no, no con esa fuerza, ¿verdad? Mucho menos, pero pues era el ambiente y sobre todo a la hora que te vas a una ciudad como la Ciudad de México, Claro. yo me fui para allá, pues sí, era muy, muy
muy distinto, ¿verdad? A lo que es ahora, ¿verdad? Había mucha efervescencia de la democracia y de muchos grupos protestando, y pues soy de ese parteaguas. Claro, yo creo que le tocó ese boom de las manifestaciones y Sí, temas claro, políticos, sociales, como mucha controversia con fuertísimo. fuerza. Sí. Fíjate que en parte eso es lo que me dio a qué universidad ir, porque en aquel entonces yo siempre pensé irme a la Universidad Nacional, a la Claro, Autónoma, era donde iba la mayoría de la gente de aquí, pero estaba muy insegura, cierto, en huelgas y cosas de ese tipo. Entonces dije, bueno, ¿y ahora qué? México, porque tengo familiares en México, en así el es. Distrito Federal, en la Ciudad de México. Pero yo busqué universidades y me encontré tres, que eran la Iberoamericana, la Salle y la Náhuac. Esas Eran, eran sus sí, opciones. porque el Politécnico también estaba en Sí, problemado con algunos en el problemas movimiento del políticos. 68, sí. Sí. Y entonces hice examen de admisión en el Ibero, que fue el primer examen, y cuando me dijeron, sí, sí pasaste, dije, pues aquí me quedo. Claro, aparte era una muy buena Sí, universidad, muy con buen bueno. Sí, prestigio. muy Sí, buen prestigio. Dije, pues aquí me quedo. Aparte de que las otras estaban muy lejos. Y sí, pues como claro. buen provinciano, irse a una ciudad de ese tamaño da miedo. Entonces me fui a Libero, que estaba pues relativamente céntrica, relativamente, Sí, que era un ¿verdad? poco más fácil de De moverse, de mover, ubicarse. sí. Claro, Y claro. así llegué yo a la Ibero. Qué interesante, arquitecto. Me gustaría que me platicara, ahorita vamos a entrar un poco en ese tema de la universidad, Sí, pero a mí me llama la atención saber si usted desde pequeño o en su juventud tuvo alguna influencia ya con la arquitectura, con el arte. sí. Puede que sea, no sé, a lo mejor alguna persona que usted conocía, algún edificio que lo marcó, algún viaje, alguna experiencia que a usted lo haya conectado con este mundo del diseño y del arte y de la arquitectura. Sí, mira, yo creo que no soy muy consciente de qué tan importante fue la influencia, pero bueno, tenía entonces un tío, arquitecto, ya murió, el arquitecto Guerra, que pues yendo a jugar a su casa, ¿verdad? Pues, yendo de visita a su casa, pues lo veía trabajar y me gustaba lo que hacía, ¿verdad? Siempre me ha gustado mucho ¿Le parece interesante verlo sí, inspirado, sí, dibujando? rayando, dibujando, era muy buen perspectivista. Y pues me llamó la atención. Tal vez haya sido una influencia, y la otra, que tal vez sea también de mucho peso, es que una de mis hermanas tuvo un novio arquitecto, Ah, perfecto. y era de México y venía a hacer trabajo aquí. De alguna manera, a veces coincidía con él Ok. en los trabajos. A lo mejor esas fueron mis influencias. Eh, Siempre fui muy aficionado, bueno, a dibujar, y muy aficionado a armar cochecitos, a todo lo que era muy manual, Ah, ¿verdad? Y perfecto. yo creo que es una característica que después me llamó mucho la atención, que en el examen psicopedagógico de la universidad ¿Sí? me hicieron esa pregunta, Ah, que, ok. que si me gustaban mucho los trabajos manuales. Y Ajá. dije, sí, claro, yo armo muchos cochecitos, y puse que sí, sí, algo tiene que ver. Esa, Como esa destreza, esa habilidad con las yo manos, creo ¿verdad? que sí, 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 en su tiempo, pues tal vez para la elaboración de maquetas y todo lo que se requería, pero también creo que también va un poco ahí el pensamiento, el cerebro, cómo se va sí, desarrollando a buscar sí, soluciones y todo esto, ¿verdad? sí. Yo creo que hay algo de eso. Y Claro. así fue como me salió Yo nunca lo dudé, nunca lo dudé. Yo creo que desde tercer grado de secundaria, cuando terminé secundaria, yo ya tenía más o menos claro que iba para arquitectura. Tan es así que me metí a la preparatoria, que había áreas, humanística, técnica, y Mm, me metí a ok. la técnica.
Ah, claro. Sí, sí, yo ya traía. Usted dijo, ya desde aquí ya Se quiero me hace que ir sí, agarrando callito para lo que voy. por aquí voy, sí. Ah, Y súper esos bien. son pues los indicios que tengo, ¿verdad? Y sí, efectivamente, muy a pesar de llegar, pues de una ciudad pequeña, provincia, a una ciudad grande, con gente mucho más desarrollada por el mismo medio, ¿no? Claro. El defeño chilango que le llamamos, pues tiene una capacidad, que la misma ciudad se le exige, ¿verdad? Claro. Y al principio, pues sí batallas porque tú vas con otro nivel de Otro ritmo tal vez más mucho tranquilo, más. menos acelerado que como viven ellos. Claro. ¿Cómo fue para usted ahora, sí regresándonos un poco ya ese momento que escoge carrera por las circunstancias que me comenta, se inclina por esa universidad? ¿Cómo fueron sus primeros días? Dice, fue difícil, fue complicado el adaptarse, pero no sé si me quiera platicar alguna anécdota chistosa o curiosa que tenga de si un día se perdió en la ciudad, si un día quería agarrar el transporte público y no sabía cómo hacerlo, o en la universidad. Platíqueme ese proceso de adaptarse Sí, y muy, los muy, muy sacrificios. complicado. Cuando tú ingresas a una universidad y, bueno, a la carrera, particularmente a la carrera de arquitectura, pues piensas que dibujas y que todo es así muy romántico y pues no, la verdad, yo entré a clases un lunes y me dejaron un trabajo que lo recuerdo muy bien, fue representar un animal con Ajá. rayas, puntos, líneas y planos. Todo totalmente abstracto, Ya te imaginarás conceptual. cómo me fue, ¿verdad? Ya te imaginarás cómo me fue, pues yo casi quería dibujarlos. Y Sí, no, era claro. abstraer sus características. Yo mejor escogí una jirafa. Atraer, abstraer sus características centrales para poder representarlas con esos elementos. Pero me fue muy mal y yo dije, esto es arquitectura. Como que uno llega a la carrera y se sorprende con esos retos iniciales, Sí, ¿verdad? sí, que son creativos, pero creativos de fondo, de imaginación, de abstracción. Claro, Y sí, dije, esto es la carrera. Y yo me acuerdo que salí con mis planos todos rayados y bueno, lo que tú conoces también, ¿no? claro. Y bueno, me fui acostumbrando. Yo escogí luego una casa de asistencia que estaba muy cerca de la universidad. Con eso nunca batallé, con la cercanía. Yo a veces me asomaba por la ventana y veía si había llegado el maestro y en el estacionamiento casi. O sea, fue muy... Sí, no tuvo problema para moverse, No, no. desplazarse. Mis salidas eran en el metro, se acababa de estrenar, porque esto coincide un poquito con las Olimpiadas. Ah, ok. Pues las Olimpiadas fueron un poquito antes. Y en el metro aprendí a andar en metro, a moverme, a subir, a bajar y pues te vas aclimatando, ¿verdad? Este, la universidad tenía mucho extranjero. No sé, fue una época donde venían muchos, sobre todo centroamericanos. Sí. Y tenía muchos, y yo vivía, bueno, primero en una casa de asistencia, luego ya haces grupos, y nos cambiamos un departamento con dos costarricenses, me acuerdo. Ok. Y bueno, pues, muchos recuerdos muy, muy agradables. Ah, súper bien. También empieza a conocer un poco de nuevas culturas, los grupos, que es Sí, cuando me dice que sí. empiezan los hippies o personas que están en manifestaciones políticas. ¿Cómo sentía usted ese contexto tan lleno de tanto caos, de tanto movimiento, comparado a lo que usted está acostumbrado a vivir? Fíjate, te voy a ser muy honesto, un poquito desligado de eso, y te voy a decir por qué. Porque la carrera es muy demandante. Claro, Entonces era del aula a la casa a darle, porque sí, al otro día había que hacer una entrega. claro. Y entonces, y vivía yo a 3 cuadras de la universidad, entonces mi mundo era chiquitito. Sí, Y claro. creo que mis salidas eran a comprar material. Material, comida. Ese, pues no, ni comida, no Sí, había ahí quien. ya tenía todo en la casa. Sí, era una casa de distancia y luego cuando Ah, ya perfecto. tuvimos el departamento, pues ya
de alguna manera cocinas económicas, pues la vida de un estudiante, Sí, ¿verdad? claro que realmente no hay mucho tiempo para distracciones o No, para estar no, haciendo otras cosas. y menos en esta carrera tan demandante, Claro, tan demandante de que hay que pues meterle mucho tiempo, ¿verdad? sí, Yo mucho digo que tiempo. es complicada porque aparte de la idea, de la parte abstracta de generar el concepto, la idea, vienen las horas de ejecución. Pues Ujú, sí, ya tengo la idea, ahora vamos a darle, man. claro. Y el papel ya se me manchó y este cartón ya no tengo. Es, Oiga, y justamente platíqueme cómo era el ser estudiante de arquitectura antes, porque ahorita es muy fácil, a lo mejor compras una computadora, te ayudan tus papás a comprar una y empiezas bueno, tus primeros planos obviamente son en papel, pero rápido migras a la computadora. Pero oiga, ustedes eran en papel y si la regabas, otra vez otro otra vez. papel y maquetas y Sí, todo más manual. sí, yo le comento a mis alumnos que para nosotros era poner un punto o una raya, teníamos que pensarlo mucho, Claro, mucho. No era, pues lo pongo y a ver qué me dicen, era ponerlo, no sé, un muro, lo que fuera, una representación de un plano, lo que fuera, pero había que pensarlo mucho y la razón era que si no, había que borrar. sí. Y yo soy de la época de las escuadras, de la regla T, del papel albanene, de los... Yo empecé con tiralíneas, yo creo que ustedes no saben ni qué es tiralíneas, ¿verdad? Creo que no. Es aquella pincita que se cierra y se abre y se hace la raya más gruesa. Es Ah, ok. o tiralíneas, empecé la Sí. carrera. Rápidamente, yo creo que en el primero o segundo semestre salieron los estilógrafos. Ah, ok. Y eso para ustedes ya era No, no, algo no, muy no. innovador. Había desde el punto 00 hasta el 5 creo, en Claro, la calidad de raya. Y pues había que comprarlos inmediatamente porque el tiralíneas era muy difícil manejarlo. sí. Entonces el tiralíneas me comenta que usted iba ajustando el grosor de línea y con qué trazaba la calidad de línea. Con la apertura, era con una pinza, haz de cuenta, sí, dos brazos que terminaban en punta. Entonces, con un tornillito que ya lo traía, le cerrabas y entonces las pinzas se juntaban Ah, ok. y generaban una línea más delgada. Lo Oh, abrías y generaban una más gruesa. ah, Había que ser un perfecto. artista para manejarla así. Sí, claro. Sí, muy complicado, pero rápido salió el estilógrafo y aquello que le chupabas así, le hacías así, que tenían un alambrito que Sí. destapaba y con eso pues ya... Y era la maravilla que la No, línea no, ya salía del pues tamaño. era la computadora de ahora. Sí, claro. Así de fácil, Claro, así claro. de fácil ¿Qué, es. qué otros avances aparte del estilógrafo vio que fueron surgiendo? Pues la paralela, al principio empezamos con regla T y escuadras, y luego salió aquella maravilla de la paralela que a lo mejor ustedes conocen No, tampoco. bien. Era una regla con dos líneas de hilo de nylon y esa subía y bajaba con unas Ah, que perfecto. corría y no se descuadraba. Ah, Y sí, ya estaba entonces bien en ya todo por el lo menos plano. la seguridad de que lo que ponías abajo estaba en escuadra ya la tenías. Claro, Ese fue un segundo avance. Sí, sí, somos, y bueno, pues somos muy de lápiz, claro, muy de lápiz, del papel, muy del croquis, de enseñarte a plasmar una idea en un croquis. claro. Sí, Este, también algo más rápido y conceptual. A veces para dar una idea no había tiempo de hacer la gran perspectiva con colores, no, pero tenía que no, comunicar rápido. sí, no, y eso a mí me causa mucho estrés ahora, porque ahora quieren pasarlo limpio. Ah, claro. Sí, empiezan a pasarlo limpio y digo, oye, espérame, pero ¿cuál es la idea? Y les das un lápiz a los muchachos y bueno, hasta tiembla cara. Claro, sí. Y No, usted dice, bueno, con unas tres, cuatro rayas tienes sí, que representar tu idea. la idea. Y Sí, si quieren nos vamos con la idea y platicamos la idea y luego ya la desarrollamos juntos. Pero no, ahora se sientan directo a la computadora, lo claro, cual yo no puedo concebir. No quiere decir que yo esté bien, pero yo no puedo concebir. Entonces, claro.
que yo me meta prácticamente ya a pasar en limpio, ¿verdad? Pues no. Sí, sí, como usted dice antes, había mucho análisis y mucha información a analizar para poner un rayón, ya era Sí, porque ya estaba muy muy pensada seguro, y ya era muy muy seguro pensado. que así era. Y ahora yo creo que para los jóvenes arquitectos es muy común de, bueno, hago estas ideas y no me gusta, borro todo en AutoCAD y empiezo de nuevo. Sí, 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 y entonces, pues es como más rápido, aparentemente, pero un poquito sin fondo, sí. un poquito sin fondo. Sí, Y el, porque saben que todo es muy efímero, que se puede volver a hacer y tal vez no sí, le meten tanto análisis como deberían. el, la, la idea central, yo creo que pues, se tiene que generar un esquema muy básico donde se exponga todo el razonamiento y luego se desarrolla, pero ahora se confunde mucho el desarrollo con la idea. Claro. Sí, como que se van juntas y entonces cuesta mucho trabajo entender. Pero bueno, pues es la modernidad y quién sabe qué nos vaya a pasar ahora con la Con la inteligencia inteligencia artificial. artificial, ¿Quién sabe? claro, sí. Yo no tengo idea. Tenemos que ir evolucionando a la par de la tecnología para que no nos atrape, ¿verdad? Tengo una ventaja, Dígame cuál. ya no me va a tocar. No, Tengo esa, ¿qué tal que sí? Está avanzando muy rápido. sí, muy rápido, pero Sí. bueno, yo pues, espero ya no me toque. No, va a haber que sí, Arqui, va a haber que sí. Oiga, me da ¿Qué hubo? curiosidad Sí, saber, usted que estuvo en la Universidad Iberoamericana sí. y tal vez usted tuvo contacto con otros arquitectos egresados de la UNAM o de otras universidades, ¿vio alguna diferencia entre el método de diseño o la forma que los enseñaron a ustedes respecto a otras universidades? Sí, sí. Eh, Era más conceptual, Ajá. ¿sí? ¿De qué esperanzas que hiciéramos proyectos, como lo yo digo aquí, pues aquí ya nomás les falta que en décimos, en vez de les dejen un aeropuerto? Yo Ujú, creo que la arquitectura se aprende después de 50 años. Yo claro. creo que hay que aprender poco a poco. Yo en décimo semestre hice un banco, Ajá. en décimo semestre. Claro. Y te estoy hablando con maestros muy Sí, exigentes, de talla nacional, de talla internacional. nacional. Pancho Serrano, bueno, pues Pancho Serrano son de las grandes figuras de México. Gutiérrez, que era un urbanista, creo que ya murió, pero era un urbanista muy connotado a nivel nacional e internacional. Me tocó de, pues casi compañero acababa de egresar, pero se metió de auxiliar de maestro a este que hizo el Parque Rodolfo Landeros. Se me va el nombre. Mm, Bueno, urbanista. Sí, grandes maestros, la verdad, tuve grandes maestros, este, muy entregados a la arquitectura, muy entregados. Todos ellos, un Pancho Serrano, pues no lo hacía por conseguir un trabajo, lo hacía por vocación, que daba claro. clases, ¿verdad? Pancho Serrano, pues todo un personal, ¿verdad? Un personaje. Sabludowski, que hizo aquí el teatro, también me Oh, él también tocó. fue su profesor. Sí, también, el arquitecto Sabludowski. Ya todos ellos murieron. No sé, Serrano, no sé. Mijares, este, no recuerdo su nombre, Rafael, bueno, era uno, pero había dos. Y el otro, que después perdió un ojo y traía un parche, no me acuerdo, no recuerdo su nombre. Pero bueno, grandes, que publicaban grandes obras interesantes. Las grandes obras del DF, pues eran los arquitectos Claro. más Sí, connotados. aparte era muy buena la universidad en donde usted estudió, entonces me imagino que Sí, tenían figuras de la arquitectura muy sí, tenían reconocidas. grandes maestros de arquitectura y bueno, pues lo que les aprendí fue la pasión por la arquitectura, la dedicación, la exigencia de la arquitectura y bueno, pues cómo llegar a un concepto basado en qué, ¿verdad? Cómo crear una idea. Claro. Pues se los aprendimos mucho a esos maestros. Sí, claro que eran arquitectos muy comprometidos, muy responsables, muy entregados a su profesión. Así es, Sí, así de es. todos los que me menciona, no sé si tuviera alguno, todos tenemos a lo mejor en la universidad un maestro, dos maestros
que nos hayan marcado, que nos hayan transmitido algo o que hasta cierto punto los idolatramos. No sé si usted tiene alguien de ellos. Serrano, Francisco Serrano. Serrano fue para usted. Serrano, sí, Francisco Serrano, su padre ingeniero, el arquitecto, era con una disciplina, era el que me hizo entender que la forma era producto de la función. Ok, Ya muchos de esos conceptos que yo aprendí ya no son válidos, ¿eh? Ya no son válidos. Me causa mucho estrés ya no ir porque la forma obedece a la función. Si la función es de circulación, pues la forma debe tener esa expresión. Y eran bueno, no se olvide que yo soy de la época donde los ídolos los grandes ídolos a nivel internacional, pues era Le Corbusier, claro. sí, era Frank Lloyd Wright, no Sí. eran contemporáneos, pero sí las escuelas Bauhaus, pues Sí, la influencia estaba la presente. influencia estaba muy Claro. fuerte Sí, que eran arquitecturas muy limpias, muy limpias, simples, muy puras. sobrias, Sí, puras, simples. sí, Lo difícil del desarrollo de un proyecto yo me- es que se me vienen recuerdos. Pancho Serrano una vez me agarró una maqueta sí, que yo había hecho y me dijo, mira, vamos a ver qué se le cae. ok, Y le empezó a pegar con el dedo. Me dejó sin, por el puro volumen. Dijo, sí, todo esto le sobra. Yo aprendí muchísimo con esa simpleza de manera de dar clase. Dice, mira, todo esto le sobra. que al final eran adornos o extras. Adornos. Sí, Sí, a veces le tenemos mucho miedo a la sencillez, mucho miedo. Pensamos que no está completo, cuando al revés, está completo cuando ya le quitaste todo lo que no es fundamental del proyecto. así es. Y me acuerdo de esa anécdota de Serrano, por eso y fíjate que hace algunos años, no muchos, vino a dar una conferencia y se lo comenté. Ah, mire, También le comenté, él entró al concurso del aeropuerto de la Ciudad de México ok, y entró porque tenía que ser un internacional y un nacional. O invitaron al internacional y el internacional escogió un despacho local. ok. Y a él le tocó, o lo escogieron, así nunca supe, con Zaha Hadid. Ay, qué Y yo interesante. le decía, oye, arquitecto, ¿cómo le hiciste para trabajar con Zaha? Porque Zaha Claro, es la posición absolutamente contraria de, a lo que tú enseñaste. claro, de sus conceptos Y que él dice, enseñaba. su respuesta fue muy curiosa, dice, dinero es dinero. Así me contestó, Claro, como diciendo, bueno, pues le tuvo entré. que cambiar totalmente Sí. su concepción de la Pero arquitectura. imagínate a Zaha Hadid con Pancho Serrano, que Pancho Serrano era ultra Bauhaus, Claro, sí, muy funcionalista. muy funcionalista. Sí. Entonces se encuentran dos personas que son completamente el agua y el aceite. ¿Y qué tal les fue? ¿No supo cómo les fue en esa colaboración? No, pues fue cuando ganó el Iglesia. ¿Cómo les fue en el concurso? Ah, No, sí, a no sé. ellos en el proceso. Lo que sé es que no, desde luego no ganaron. Sí, Que ganó Foster. sí, claro. Que ganó Foster. No ganaron. Pero les pagaron la participación y pues bueno. Pero sí me llamó mucho la atención De esa sobre... colaboración. Sí, dije, bueno, pues, ¿qué pasó? Ya evolucionaste, Serrano. No, dice, dinero, dinero. Claro, tal vez vio una buena oportunidad de intervenir en el aeropuerto más Sí, importante. sí, sí, de su Sí, momento sí, y bueno, y con una arquitecta de esa talla, ¿verdad? claro, Quién claro. sabe cómo les iría, ya no profundicé más porque seguramente no le hubiera gustado mucho. Pero bueno, al menos pues para él fue, me imagino que un nuevo reto que sonaba interesante Sí, para su pues momento. esa es la historia de mi paso por la universidad. Finalmente, pues te metes a trabajar, te involucras. Yo trabajé como desde el séptimo semestre.
Ok. ¿En Ciudad de México En Ciudad también? de México, sí, sí, sí. Claro, En Ciudad de México, como todos, pues de dibujante, ¿no? claro. Sí, empezó como practicante y luego va Sí, subiendo un poco sí, más sí, con los sí. encargos. Y en 10º semestre terminé ya la carrera. Bueno, déjame decirte una cosa, yo me eché la carrera en un semestre, se me quedó atrasada una materia de urbanismo. Ok. Entonces ya el último semestre me eché una materia, ya a la Ujú. universidad ya no era lo mismo, ya iba y entraba y Sí, ya salía, era menos el tiempo que le mucho consumía. menos, ya estaba mucho más metido. Luego me caso. ¿Se casa al terminar la universidad? Sí, yo terminé en el 74 Sí. y me caso a mediados del 75, o sea, es que tú Sí, dirás. casi que inmediatamente. Y me fui a México, o sea, yo seguí Sí. trabajando en México, Su pareja era de de Aguascalientes. aquí, sí, Sí, y luego, ¿cómo le hacía en su tiempo para poder frecuentarse o comunicarse si no había tanta pues amor de comunicación? lejos. Sí, la veía en vacaciones, me Sí, imagino. sí, venía en vacaciones y algunos fines de semana, pues, no era fácil, pues, estaba caro y pues, Claro, pero ahí te desencanchabas mucho, entonces venía como una vez al mes. Me caso y nos vamos a México. sí. Yo seguí trabajando en la Ciudad de México. Y no había hecho, no, toda una aventura, porque no había hecho el servicio social. Ok. Si no había hecho el servicio social no me podía titular, Y qué ni me daban importante. no me daban opción de entrar a hacer tesis hasta que presentara mi Mm, papel. Y entonces la universidad hizo un programa de regeneración urbana en el Estado de México, ok, en todos los poblados. Y me mandaron a un poblado, me fui y me metí a un hotelito que ya se imaginarán, un pobladito se llama Santiago Teanquistenco, ok. en el Estado de México. Y entonces yo ahí, pues me metí a trabajar, pues tenía trato directo con el presidente municipal. Yo era, digamos, el de desarrollo urbano del poblado, ya te imaginarás. Ah, perfecto. Y entonces ahí hicimos mi servicio social 6 meses. Y estando ya para terminarlo, me habla un familiar mío y me dice, oye, fíjate que quiero hacer una agencia de coches. Ok, Yo dije, ¿qué es eso? Imagínate nada más a un recién egresado que se le presenta una oportunidad de esa. claro. Entonces me dijo, pero necesito que me ayudes. Pues bueno, vine a ver y dije, no, pues es una oportunidad que no fácil, ¿verdad? Y ahí Claro. vengo de México para acá con todo y muebles y todo. Y nos cambiamos aquí a Aguascalientes. Y siempre mi idea fue regresar al DF. Yo Sí, ya estaba muy aclimatado en sí, el claro. DF. Y pensó que eso era temporal mientras salía el proyecto. Sí, Sí. sí. Este, y cuando terminamos la obra, porque hice también la obra, cuando terminamos la obra, cuando fue el presidente municipal a inaugurarla, Sí. me dijo, oye, ¿tú hiciste esto, verdad? Sí, señor. Dice, te espero el lunes en mi oficina, ahí en la presidencia municipal. Fíjese, Ándale. le cambió sus No, planes. no, me dio. Digo, Sí. y entonces llego y me dice, oye, quiero que te vengas a trabajar aquí. Imagínese, él le abrió la puerta del Sí, trabajo como recién subdirector de egresado. obras públicas. No, ¡Wow! como anécdota curioso, me dice, mira, no pagamos mucho, pero vamos a ver cómo le hacemos. Te ofrezco un sueldo de 5,000 pesos. En Sí. aquel entonces pues, Se lo ofrecía al mes. al mes. Al mes. Ujú. Dice, pero hay la oportunidad de darte una compensación de 5 más. Ok. No, yo ganaba en México 5,000. Pues dije, no, Era el doble, el doble claro. y Y en y en Aguascalientes y con Aguascalientes. un buen puesto. Ya está, Claro. ya está. Dijo, hecho. Sí, pero tenía yo todavía otro problema, yo no me había titulado, Ah, cierto. porque acababa de terminar apenas mi servicio social y entonces no me había titulado y me vengo. Y sí se lo dije al presidente, le dije, fíjese que nada más que yo voy a tener que estar saliendo por lo menos una vez al mes a hacer mi tesis, Sí. a revisión de tesis. Dijo, no, pues no hay problema.
Y así, bueno, hice mi tesis con la chamba esa, y Ujú. en las noches y en los fines de semana hice mi tesis. Ok. Total, la libré. Y me, ¿Recuerdo de qué fue su tesis? sí, no, fíjate el título. Porque tú presentas de qué puedes hacerla y pues la mayoría de las tesis ya están Ya estaban hechas. hechas. Sí. Y entonces se me ocurrió, porque una vez que fui a San Diego, conocí por casualidad el Centro de Investigaciones Oceanográficas que hay Mm, ahí en San Diego. Y entonces dije, pues yo lo voy a poner de título. Acabo ya más o menos de avanzó. Y hice una tesis de un centro de investigaciones oceanográficas en Ensenada, Baja California. Ay, qué interesante. Algo muy diferente a lo que todos los arquitectos de la universidad habían visto. Totalmente, pero Sí, bueno, como me la aceptaron, dije, pues de aquí soy. Y entonces, pues en vueltas a ver el terreno y vueltas a sacar el programa, tuve que volver a Scripps, se llamaba, la, la- el centro que estaba en San Diego, y pues ver cómo funcionaba, ¿verdad? claro. Cómo funcionaba. Pues así hice mi tesis. Y Pues finalmente me gradué. perfecto. Así es. Antes, en sus épocas, platícanos, ¿cómo hacían alguna ceremonia de graduación, alguna fiesta o era algo más académico? ¿Cómo era esa conclusión de estudios? Mira, cuando yo tenía, yo te hice, bueno, es que te va. Primero termino un semestre después. Sí, Luego me tardo 2 años. Todo esto que te platiqué fueron 2 años para la tesis. para hacer la tesis. Ujú, Bueno, para hacer la tesis y trabajar y cumplir con el municipio. claro. Entonces yo me vine graduando prácticamente casi 3 años después de terminar la escuela. Entonces yo ya no quería saber nada. Lo único que quería que me dieran mi papelito. Su título y ya. Además de muchos compañeros míos ya se habían graduado, muchos habían emigrado. Sí, sí, ya Entonces, estaban ellos ya en su rollo. cada quien. Y entonces pues yo ya nomás fui a mi examen, eso sí, mucho protocolo. Claro. El examen, en aquel entonces la universidad estaba incorporada a la UNAM. Mm, Es decir, la universidad dependía de los programas de la UNAM, entonces tuve que tener un asesor de la UNAM. Entonces tenía al asesor de la UNAM y al asesor de la Ibero. No, fue terrible, pero salió. salió, porque fue lo importante. Así es. Muy bien, platíquenos cuáles fueron sus primeros encargos cuando estuvo ayudando a presidencia en obras públicas. Pues mira, el primer encargo, desde luego, bueno, fue la agencia esta que te digo. Claro. Nada más que el proyecto no era mío, el proyecto era francés, porque era la Renault, la agencia Oh, Renault. y había normativas enviadas directamente Pues, desde pues Francia. era desarrollado en Francia, pues sí, bueno, un poquito supervisado por algunos técnicos mexicanos, pero fue un proyecto muy importante porque pues, era una agencia con una estructura metálica. En aquel Sí, entonces hubo que mandarla a hacer fuera porque ni siquiera había quien la hiciera aquí en sí, claro. Aguascalientes. La hicieron en Guadalajara y fue una experiencia muy padre, un proyecto muy contemporáneo para su época. Sí. Ya no existe. ¿En dónde estaba? ¿No recuerda? La agencia, bueno, Renault mexicana quebró. Ajá. Y entonces, pues se acabó todo. Y entonces, estas personas que me encargaron, que eran los dueños de la agencia, vendieron el predio. Es donde está ahora un parque urbano a la salida a Calvillo, que es Ujú. una estructura, la estructura sí la dejaron, todos los demás lo desaparecieron, Ok. pero es una estructura blanca de acero, muy, bueno, ahorita ya puede ser muy común y corriente, aquel entonces era muy espectacular. Ajá. Y dejaron la estructura y hicieron un parque urbano, no Ah, sé, ok. por ahí paso seguido y lo veo, pues ya nomás quedó la estructura como parte de como que los atractivos que tiene se entremeten entre la estructura. Está interesante lo que hicieron, lo hizo el gobierno, el edificio lo compró el gobierno. Ah, ok. Sí, Sí, pues mira, al final respetaron al menos esa cubierta, esa sí, estructura y pues sí. queda algo De, del vestigio de de su primera vestigio. obra, ¿verdad? Eso fue mi primera obra. Y en el municipio
Ya cuando, pues ya el primer día que llegué me llama el presidente, me dice, mira, quiero hacer una central de abastos. Sí, Wow, y quiero que te encargues de ella. Tú no vas a hacer otra cosa más que, tú eres su director, pero eso es nomás para poderte pagar más. ok, O sea, no, el sueldo que me había ofrecido, pues. sí. Dice, pero te vas a encargar de la central de abastos. Y hice el proyecto y la obra de la central de abastos que está a la salida a ¿En México, el sur? en el sur. Ok. Sí. Ah, qué interesante. Una obra que ha sido, bueno, en su época fue muy polémica porque había intereses al norte y había intereses al norte con cierta razón, porque Ujú. del norte se produce la mayor volumen de suministros que llegan a la central de abasto, la verdura, la carne, casi Mm, todo está al sí, norte. claro. Sí tenían razón de que por qué la íbamos a hacer en el sur, Sí. pero pues ya dijo el presidente en el sur, pues en el sur, ¿verdad? Sí, me imagino que también algún análisis tuvo que haber hecho para decidir ese lugar. Sí, Sí. sí, y se desarrolló en el sur. Y entonces ahí pasé mis 3 años de municipio. Muy bien. Aparte me imagino que también era un reto para usted porque, como comenta, en la universidad tal vez no abarcaban una escala tan grande Hombre, y de repente le encargan una central que aparte tiene que ver no, 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 cuestiones también de funcionamiento, de practicidad. no, criatura de construcción y había que Claro. hacerla muy rápido porque pues, se terminaba el plazo. Yo me acuerdo la obra se terminó en noviembre y el presidente salió en diciembre. Una obra en aquel entonces monstruosa, 36.000 metros cuadrados de Sí, bodegas. claro. Muy arquitectónicamente pues muy básica, era muy práctica. Ha tenido mucha evolución, ha tenido muchos cambios, porque ha cambiado muchas veces de propietario. Hicieron la nueva central de abastos al norte, Claro. y entonces esta se cayó mucho. Y ahora ya se rehabilitó, pero se cayó y se abandonó mucho. En fin, la obra está. Sí, sí, pero la obra sigue de pie y funcionando y Sí, muy bien. funciona, la rehabilitaron. Sí. Sí, sí, Ese fue mi segundo trabajo, más 5 bardas de tías, 4 años de primos. que así Así, se empieza, así ¿verdad? se Claro, empieza. pero mire, qué importante que es muy rescatable para usted, que usted venía tal vez nuevo, recién egresado, apenas empezando y el presidente municipal, algo vio usted para confiarle esa encomienda tan Pues, importante. pues me dijo, vente a trabajar, pues sí. Y ya me dio la encomienda y claro que tenía la infraestructura de obras públicas, que era muy pequeña, Sí, chiquitita. Obras públicas eran 15 gentes, sí, cuando mucho, de la mitad de las secretarias. Y era una infraestructura muy pequeña, pero con ellos la hicimos, la obra, y bien, pues salió adelante. ahí aprendí a construir, la Claro, verdad, la sí, verdad. y aparte también tantos conceptos que se ven en gobiernos de cuestiones de tiempos, de presupuestos también ajustados, muchos temas que me imagino que le sirvieron mucho cuando Presiones empezó. de muchas formas, de muchos, Y como dice, creo que también ahí aprendió que siempre va a haber polémica con los edificios y la sí, gente siempre va a hablar, pero que usted tiene que saber sobrellevar todas esas polémicas. sí, sí, sí. Un proyecto que duró pues los 3 años. El primer año, pues el proyecto en ajuste y en un montón de cosas, ¿no? En ver cómo se conseguía el dinero, etcétera, etcétera. Y los otros 2 años ya Ya de de construir. ejecución, Pues ese fue mi inicio en el trabajo, sí, bendito, ¿eh? claro. Porque fueron dos, porque una agencia de coches y una central de abastos, pues sí fue. Y luego vino el down. ¿El down? Sí, se acabó. ¿Y ahora qué hago? Claro. ¿Y ahora qué Sí, hago? sí tuvo su época en donde a lo mejor surgió todo esto, tenía su trabajo seguro en gobierno y luego otra vez pues se acaba el plazo y no sé si le entró la duda de nuevo de me regresaré a Ciudad de México, le sigo aquí, me voy a otro Claro, lado. claro, porque de repente tú ya no recibes tu sustento y ahora qué hago, ¿verdad? Sí, Yo me había metido por completo a, pues, esa responsabilidad y bueno, y volví a las bardas de los días y los baños de los primos. sí, que al final así es un poco el proceso del arquitecto, ¿verdad? Siempre tiene como picos muy altos y luego se baja un poco la carga de trabajo y vuelve a subir y así es.
Y me gustaría que me platique ahora, usted nos ha comentado que cuando llegó también aquí en Aguascalientes, le tocó un reto muy importante para usted y abrirle camino a todos los arquitectos, porque anteriormente la gente de Aguascalientes no confiaba mucho en los jóvenes arquitectos. Estaban ellos siempre con los ingenieros o constructores de oficio. Sí. ¿Cómo le tocó a usted cambiar esa mentalidad de la gente de Aguascalientes? Sí, 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 sí. Por eso digo que soy del parteaguas, porque sí llego yo aquí pues claro que el mercado lo había tomado los ingenieros, todo el mercado era manejado por los ingenieros. Los arquitectos, los muy pocos que había, a lo mejor había, no sé, 15. ¿A quién recuerda Bueno, reconocido en como la no, época? a Jorge Medina, al arquitecto Aguayo, al arquitecto Mario García, que fue el fundador de la carrera, al arquitecto, ¿quién más? Que ya estaban arraigados aquí, eh, eh, Basol fue también de la época. Basol, claro, Sí, Basol, pero eran 10. sí, Y de contaditos. los 10, a lo mejor 5 de ellos trabajaban en el gobierno. Ah, ok. ¿Verdad? Como Aguayo, como Medina, eran funcionarios del gobierno de muy buen nivel, pero eran funcionarios. No ejercían la profesión, o sea, pero despachos que ejercieran la profesión, yo creo que no había arriba de unos 7, 8 despachos. Sí, Entonces, pero cuando ya acabé yo eso, dice, bueno, pues me toca, ¿qué? O volverme a meter al gobierno, si es que me dan chance, o bien poner mi despacho. claro. Y pues me animé. Y decide quedarse ya aquí en Aguascalientes y establecerse aquí. Sí, dije, me quedo. Seguramente, no recuerdo muy bien, algún trabajito, no sé, no me acuerdo. Me acuerdo haber hecho parte de la urbanización del fraccionamiento de la Herradura. Muy bien. Sí, pero hombre, que dura empedrados. Todo un arquitecto, después de esas experiencias haciendo empedrados, verídico, ¿eh? Haciendo Sí, claro. empedrando calles. Y aparte, como que a veces es un poquito ese choque de los arquitectos porque en la universidad como que te dan alas muy grandes y te dicen que tú vas a hacer el próximo edificio con el concepto que tú quieras y puedes hacer lo que sea. Y luego, No, como dice, a veces solo hay chamba de hacer un empedrado de una calle o sí. esos son algunos como shocks al Pues ahí terminar la caí yo carrera. en esa crisis de picar piedra, ¿verdad? Porque, pues desde luego, el mercado estaba todavía muy influenciado por los ingenieros, por un lado, y el poco mercado que tenían los arquitectos estaba dominado por estos arquitectos Sí, que te claro. menciono. Y entonces, pues no había mucho. De vez en cuando me cayeron algunos proyectos que se los encargaban a los ingenieros y decían, oye, échate este dibujito. Ajá. Este dibujito, no le llamaban proyecto, Ah, échate este claro. dibujito. Y Sí, sí, bueno, sí. pues algo hacías, ¿no? Algo hacías. Y así evolucionaron. Gracias a un cuño mío, me dijo, ¿por qué no pones una constructora? Mira, hay mucho, porque en aquel entonces había mucho trabajo oficial Sí, de gobierno, escuelas. ¿Por qué sí. no pones una constructora y te dedicas a hacer escuelas en el CAPSI? Fui a hablar con ese señor, era el arquitecto Aguayo, y le digo, "Oiga, arquitecto, era el papá de un amigo mío. Le digo, oiga, arquitecto, yo quisiera entrar como constructor aquí en el CAPSI. Dice, sí, cómo no, necesitamos mucho, había mucho trabajo. Sí. ¿Cómo no? Aquí tenemos todas estas escuelas, escógete una. Ok. Y total, me metí con una constructora a trabajar al CAPS. Y ahí duré, pues yo creo que unos 10 años Ujú. de constructor. Hacía algo de proyecto y de despacho, pero meramente de constructor. Ok. ¿Sí? Me fue bien, muy bien, había muchísimo trabajo ahí. Era al revés que ahora. Sí. Era, oye, necesito que me ayudes con esta obra. El Ujú. secretario en turno Sí. te pedía el favor de apoyarlo con una obra. Ahora hay que concursarlas entre Ah, 50 sí. gentes, a ver si te la sacas, a ver si te la Sí. ganas. No, en aquel entonces te la ofrecía. Ah, perfecto. Había mucho trabajo. ¿Recuerda qué obras hizo en ese transcurso de 10 ¿Escuelas? años? ¿Escuelas No, principalmente? pues tengo, no sé, unas 30.
¿Algunas de las que recuerde? Bueno, participé, por ejemplo, en la universidad, hice varias aulas ¿Para la UA? para la clásica CAPSI, ¿eh? Ah, sí, La claro. clásica CAPSI. Hice también con el CAPSI la ampliación del auditorio. Hice tanques elevados de agua. Hice un edificio de aulas en donde está los agrónomos, estos allá, en el agropecuario. Ah, ok. Ese sí, sí, pero no, pues ahí eras meramente un constructor. Sí, claro. Un ¿Y constructor, los proyectos quién los hacía? ¿Los ingenieros? ¿Los no, venían de diseñaban? México. Ah, desde No, México. no, venían de México. No, era federal. CAPSI era una dependencia federal que tuvo muchísimo trabajo y entonces necesitó de mucha gente y yo me apoyé ahí como unos 8 años, yo Sí. creo. Aparte, lo que también me comentaba es que también tenía poquito de casado, no sé si empezaron a llegar los hijos, entonces tenía Sí, que de alguna manera llevar sustento a su familia, ¿verdad? sí, en ese tiempo, bueno, pues ya salgo del municipio, paso 2 años, yo creo, ahí, pues medio viendo a ver qué pasaba. Luego entro al CAPSI, pero luego entro a la universidad también a dar A la par clases. de ese Sí, tiempo. en el 78. En Ok. el 78, estoy por cumplir ya 50 años. Entro a la universidad y a dar clase y pues ya te vas acomodando, te vas relacionando, te van saliendo trabajos. En la universidad he participado en muchos proyectos, Sí, muchos, claro. muchos. Muy importantes. Y bueno, pues ahí más o menos te vas desarrollando. Y luego ya el despacho creció un poco. Este, eh, ¿Hubo algún punto que usted considera que fue clave para que ya los proyectos empezaran a llegar y ya la gente confiara más en los arquitectos, más que en los ingenieros y sobre todo en usted que era nuevo, tanto en la bueno, ciudad, ya en aquel joven? entonces ya no tan nuevo, ya tenía yo 10 años, 8 años en el mercado Sí, pues ya había tenido algunas oportunidades con familiares de hacer la clásica, ¿no? La casa de sí, la cuñado, casa, las ampliaciones, sí, sí. remodelación. Y ya no era yo para después de eso, porque yo dejé de ser constructor cuando me di cuenta que no era mi vocación, que Sí, me había metido como constructor por una necesidad personal, pero que no era mi vocación, que no le apasionaba no realmente. estaba abandonando mi carrera y dije, Sí, no más. Yo, además ya estaba muy competido porque ya habían empezado a egresar todas las primeras generaciones de ingenieros de sí, la universidad y todos ellos su tirada era poner una constructora, sí, ¿sí? Y entonces dije, pues ya está muy competido, porque eran obras a concurso, sí, ya no ganaba los concursos, ya estaba, hasta que dije, ya no, me voy a dedicar a arquitecto. así Eso es. fue como en el 80. En el 80. Sí, Y es cuando ya empieza a darle más forma a su despacho sí, Revilla Arquitectos. sí, sí. Sí, Hace 45 años. ¿Sí? Sí, claro está que bueno, no creas que exitosamente. Yo creo que tardé 10 años en meterme bien al mercado. sí. 10 años. Sí, es que es un proceso que la gente va confiando, luego por recomendaciones. Sí, También ahorita la gente le ayuda mucho promocionar su trabajo por redes sociales o por publicidad, pero antes era mera recomendación o que la gente iba a ver el trabajo y le gustaba y preguntaba por el sí, arquitecto, sí, ¿verdad? sí, Sí, sí. Yo creo que el arquitecto, su carta de presentación es lo que hace. claro. Es lo que hace, cómo maneja los recursos. Yo creo que eso es muy importante para que alguien se anime y Yo ya estoy de bajada en mi curva, ¿eh? No, pero todavía tiene proyectos muy importantes en Sí, pues te pie. voy a decir, mira, accidentalmente, un amigo mío me dice, oye, fíjate que voy a remodelar mi gasolinera. Yo de gasolineras no sabía absolutamente nada. Y dije, bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Y sacamos una y luego se vinieron tres. Total, hemos hecho creo que 22 gasolineras. 22 gasolineras. Sí. Sí, mucho No es trabajo. mi vocación, ¿eh? Porque no me gusta. Pues es una vocación muy ingenieril. Pero ya cuando lo conoces como es, pues Sí, es un es proceso muy que ya ágil. se sigue Es muy repitiendo. ágil
dejan pues buenos dividendos. Entonces, Claro. este, ya me metí a un mercado mucho más abierto. Aquí están parte de las obras que hemos Sí, hecho, pues, justo eso me gustaría que me platicara, porque como me ha comentado ahorita, ha tenido como sus épocas en su sí, despacho, picos muy buenos, otros donde se baja, sí, luego los últimos proyectos, pero aquí en su despacho estamos viendo muchas, muchas obras exhibidas desde viviendas familiares, edificios, sí, sí. cuestiones de eventos comerciales. Entonces sí me gustaría que me platicara esa etapa donde empiezan a llegar ya muchos proyectos de muchos tipos. Yo creo que tuvo que contratar personas. Sí, ¿Cómo fue esa época de mucho trabajo? sí, yo la divido como en dos partes. Primero vino el boom de los fraccionamientos Ujú, residenciales y con esto trajo consigo la necesidad de la vivienda residencial, ¿no? ujú. Y ahí pues tuvimos suerte, no sé, y mucho tiempo estuvimos prácticamente solamente con casas o la mayoría del trabajo acá. Y luego vino la oleada de las gasolineras y luego vino la oleada de la obra ya más pública. Por ejemplo, el Plaza de las Jacarandas, por ejemplo, Ok. una obra pública. El centro de convenciones, el centro bueno, está el de convenciones y el centro de espectáculos. Son dos diferentes que nos tocó. El centro de espectáculos era un edificio que quedó inconcluso de administración del gobernador Reynoso. Ok. Era el centro de convenciones, pero el nuevo gobernador dijo, pues no, aquí no hay convenciones, vamos a hacer un centro de espectáculo. Y la idea era muy buena. La idea era muy buena, era asociarse, bueno, no asociarse, sino encadenarse con Televisa, que Televisa Mm, tiene a nivel nacional que presenta artistas. No sé, sí, que hacen que shows hacen y su show y rentan mucho tipo de locales eventos. muy grandes, muchos tipos de eventos. Y entonces cambió de centro de convenciones a centro de espectáculos y entonces el centro de convenciones, yo dije, pues el centro de convenciones dice, no, lo vamos a hacer en Tres Centurias y me tocó también, por ahí está. Y vino también un boom, se me olvidaba, un boom de edificios, Ah, de ok. áreas de trabajo, no había. Oficinas. No había oficinas en Sí. Aguascalientes. Este, casi todas las oficinas estaban ocupadas en casa. Y vino un boom de oficinas y sí nos tocó hacer, sobre todo por Soriana Norte, varios edificios que estaban abocados a oficinas y hubo un buen boom. Luego ya vinieron la sobreoferta, como va a pasar con los departamentos. Sí. Ya no falta mucho tiempo en que ya no sea. Sí, que llega un punto en el que hay tantos en la ciudad que ya no se compran y se quedan vacíos. Sí. Sí. Y bueno, mucho tiempo estuvimos en las oficinas. Yo me di cuenta de ese hueco de mercado, ¿no? Y entonces lo que hacía era localizar un lote y juntar a cuatro gentes y decir, ¿por qué no hacemos un edificio de a piso por participante? Ujú, Eran edificios muy sencillos, eran espacios de trabajo sin mayores pretensiones. ujú. Y hicimos varios edificios por allá y fueron exitosos en su momento y hasta la fecha, pues, de la escala de este, Ah, ok. de la escala de este, Muy edificios bien. pequeños, no grandes edificios. Y entonces fue otra oleada de mi chamba, promover espacios para Para oficinas. oficinas. Sí, sí, mucho, creo que unos 10. Ah, qué Muchos, interesante. muchos, muchos edificios chiquitos, este, muy sencillos, pero se rentaba muy bien y había mucha demanda. Sí, ¿cómo fue para usted también ese cambio donde hacía tal vez edificaciones horizontales y de repente cuando le piden su primer edificio ya de más plantas? ¿Cómo fue también para usted ese reto? ¿Cómo lo enfrentó? Bueno, te voy a decir una cosa, yo edificios de gran escala, excepto el proyecto de rectoría, este, que a mí me invitaron a opinar. Sí. Y la propuesta que tenía la universidad era un edificio
donde para mi gusto había muchos servicios y poco espacio útil. Y di mi comentario y me dijo el rector, entonces me dijo, ¿por qué no haces un esquema? Y yo hice un esquema porque ya estaba inclusive el recurso y el recurso estaba limitado. Ok, Entonces dije, pues no vamos a desperdiciar el recurso en tantos servicios. Teníamos que cafeterías y que vamos a concentrarnos en áreas útiles con el mínimo de servicios necesarios, pero no sobrados. Y así nació el proyecto de la auditoría con un croquis que sí, estaba más bien razonado en eficiencia. ok. En eficiencia porque, bueno, además el rector entonces era ingeniero y se fijaba mucho en eso. Y así nació ese edificio. Entonces, de todos los edificios de oficinas, ¿usted considera que el más retador para usted o más interesante fue el de la torre de rectoría El de la Torre de universidad? Rectoría, sí. Sí. Eso, Sí, como comenta, surgió a raíz de una plática con el rector, donde usted le dio su opinión y ya le sí, dijo, a ver, proponme algo. me invitaron a opinar. Y dije, yo veo más servicios que espacio útil. Pues no, no, me enseñaron en la escuela que máximo 20% de servicios, 80% de área útil. Sí. Y me dijo, ¿por qué no es un esquema? Y hicimos un esquema y ahí nace el edificio ese que está muy, muy, muy... Mire, qué interesante que hay veces que hasta en una plática, en una opinión, Sí, cuando su opinión es muy válida y las personas entienden la justificación, es cuando, ah, ok, creo que tú tienes una mejor idea, pues qué tal que si tú presentes una propuesta. Y sí, de ahí pueden salir proyectos, ¿verdad? así fue. Sí, Así fue, y bien, otro caso también muy interesante, la verdad yo creo que ha sido lo más interesante que he hecho en mi vida, fue la Plaza de las Jacarandas. claro, Ese también un es proyecto muy polémico, ¿verdad? muy polémico. A ver, me gustaría que nos platique. El primero que pegó el grito en el cielo cuando se enteró fui yo. Dijimos, ya Sí, están locos, ¿cómo se les ocurre? a ver, platíquenos cómo fue Bien, todo ese pues proceso. igual, me invitaron a opinar en una reunión. Esto fue para el mes de octubre que cumplía el primer centenario de la convención Ok, revolucionaria, que fue en el Teatro Morelos. Y entonces pues, el gobernador en turno citó pues, a mucha gente de la cultura, desde luego de la Casa de la Cultura, de urbanistas, y yo fui como arquitecto, me invitó. Y luego yo iba pues, desconcertadísimo, ¿no? Porque me habían preguntado, un asesor del gobernador me había preguntado qué opinaba, le dije, ay, Chihuahua, pues se me hace una locura. Así le sí. dije, ¿verdad? ¿Y cuál era la propuesta que le estaban presentando para opinar? Es, la propuesta fue muy sencilla, señores, no la propuesta, sino la invitación. Señores, viene la conmemoración del primer centenario de la Convención Revolucionaria. Fue un evento muy importante en el país porque es el que le antecede a la Constitución del Ujú. 17 en Querétaro. Y se fue, aunque no se logró nada, pues sí se empezaron a abrir las puertas para que los que estaban peleándose empezaran a conciliarse. Eso fue lo que se logró en Aguascalientes. Ujú. Entonces tenemos que hacer un evento, un conmemorativo. A ver, ¿qué opina fulano? Pues no, que hay que hacer un libro, que no sé qué. ¿Qué opina sultano? Y dice, ¿y los arquitectos qué opinan? Bueno, pues si se va a celebrar, hay muchas maneras de celebrar. Sí, Uno es pues dándole una remozadita al teatro, ¿verdad? Limpiar la cantera, alfombras nuevas, y bla, bla, bla. sí. Pero yo me voy a atrever a hacer una propuesta de mucho más trascendencia. Porque yo me había quedado con la idea. Si se trata de rescatar un edificio que fue históricamente tan importante, ¿por qué no lo liberamos? No, pues todo el mundo se quedó así. A ver, Estaba hablando usted del teatro. sí, ¿por qué no liberamos el teatro? Que es el concepto central de la propuesta. Claro. Y El como que teatro, no entendieron la idea, como que les gustaba y les sorprendía y era, ¿cómo? sí, sí, ¿cómo lo liberamos?
Entonces decía, pues el teatro es un edificio histórico, es un edificio que tiene una representación muy importante, además un valor histórico muy importante, y ha sido obstruido por una serie de construcciones que le han bajado. En total, el teatro está ahorita que es una fachada por el frente y otra fachada por atrás. ¿Por qué no Sí. lo liberamos? ¿Por qué no lo dejamos solo como actor principal? Y entonces le dije, mire, hay tres actores principales. El valor cívico, que es la Excedra, Sí. el valor religioso, que es la catedral, y el valor histórico. Sí. Y todo eso lo ponemos en una plaza. Wow. Se quedaron así. A ver, pues danos una idea, y por ahí tengo una maqueta que ahorita se las enseñó, en donde fue la primera idea Ok. de liberarlo. Y así nació la idea de la Plaza de las Jacarandas. Ahí hay una fotografía, soltando el edificio, liberándolo por los lados. Claro está que para vender esa idea fue histórico, un año nos tardamos. Sí. Un año, primero convencer un poquito localmente y luego convencer a Lina. Ujú. El INA local de plano dijo, aquí yo no puedo, es mucho lo que están solicitando, necesitan ir a Lina Nacional. Ahí vamos a México, Sí, que para liberar el teatro era necesario demoler demoler las construcciones todas al las lado. construcciones de los lados y así nació el plato de las jacarandas el, um, no el Posada, el otro, se me va el nombre. Sí, el patio, el que está posterior al edificio. Sí, es Contreras. Ah, sí. El patio Contreras y el patio Jacarandas nacen con la idea de liberar el teatro y darle todo su valor histórico y dejar esos tres en la gran explanada, dejar solamente tres conceptos. La Excedra, que representa digamos, la población, el centro, Sí, el punto de reunión, de pues sí, eventos, de la sociedad. el valor religioso La catedral. sí, y el valor histórico en Sí, una esplanada. Y ahí me acordé un poquito de lo que hicieron en Monterrey, ¿no? De la Macroplaza y también la sí. de Guadalajara. De pronto les sorprendió, pero cuando vieron la maqueta dijeron, pues órale. ¿Y cómo le hacemos? Bueno, afortunadamente toda la parte que estaba pegada a la plaza era de gobierno, Sí. era propiedad del gobierno, excepto una casita. Ok. Y la otra parte no tenía ningún valor, era una tienda de blancos, era una locales comerciales, pero sin ningún valor Sí, arquitectónico, locales que luego se instalan en el centro y cambian de giro de negocio y ahí sí. sin ningún valor. Y el gobernador dijo, va, órale, va. Y empezar a negociar las compras de los terrenos de lado, Sí. pues todo problema. Y luego de repente la gente que se arraiga mucho a sus terrenos, a sus propiedades. No, o ve la oportunidad, ¿verdad? Sí, Dice, también. pues esta es mi oportunidad de vender mi propiedad muy bien, porque Sí, total, se logró y yo creo que al principio muy polémico, muy cuestionable y poco a poco la ciudadanía la ha ido acogiendo claro. y ya pasó y está todo muy paz para mí. Yo pienso que ha sido un logro muy importante. Mucha gente la reconoce Claro. y mucha gente no. ¿Cuáles eran los comentarios de la gente que se oponía a la propuesta? ¿Cuáles eran sus argumentos? Pues, pues muchos, bueno, y el de Lina también, que se iba a perder la traza urbana original. Y Ujú. entonces el proyecto obedece en altura y Sí, en planta obedece exactamente a a los la traza. parámetros, a la traza urbana original. Dos, eh, cuando yo dije, bueno, vamos a despejarlo, y la siguiente pregunta fue exactamente esa, bueno, ¿y qué Sí, vamos a hacer? O sea, ya sí. lo tumbamos, que le ponemos árboles o qué diablos. Ajá. Y entonces, viendo fotos aéreas, nos dimos cuenta que el concepto, un concepto muy dominante en el centro, o en muchos centros, son los patios. Ah, claro. Los patios, cualquier foto aérea de la zona, Ves los patios se detectan centrales. un montón de patios. ¿Y Sí, por qué no hacemos patios? Entonces, obviamente, si la idea era que fuera transparente para que el teatro re- reluciera, ¿verdad? Pues tenía que ser algo muy ligero.
Sí, no podía hacer construcción. Y entonces ahí viene la idea de hacer una cubierta, que después vino el apoyo de un artista que dijo, oye, Aguascalientes, él se informó, lo leyó, alguien le dijo que Aguascalientes valoraba mucho sus jacarandas de la plaza. sí, Y entonces hizo esos entretejidos entre ramas y hojas de jacaranda. sí, Y así fue como adquirió el nombre de jardín o plaza de las jacarandas o sí. patio de las jacarandas. Aparte tiene ese concepto muy bello, como usted menciona, que la cubierta tiene como si fueran unos enramados de Enramados, jacarandas así y es. tiene una parte muy bella y poética. En un punto del día, cuando el sol pasa a través de él, se refleja en el piso y parece que estás en una sombra de una jacaranda tal cual. Sí, así es. No, y inclusive la gente se sienta abajo. Yo dije, bueno, pues va a ser un solar esto. No, el entretejido de alguna manera funciona que es una media sombra, Parece como una sombra de un una árbol, sombra tal de cual. una. Y aparte todos esos elementos que puso usted como de contemplación, las fuentes, los espejos de Así, agua, sí, espacios de sí, sí. permanencia. Platíquenos qué quería lograr en esa plaza también con esos elementos. Sí, es importante. El, el, la primera pregunta es qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, una vez después de conceptualizar todo esto, decía, bueno, ¿y para qué va a servir? Pero en constantes visitas, sobre todo en la noche, o la tarde, tarde-noche, veíamos muchos artistas en la plaza. Así de plano, parados en media plaza cantando, Sí, o recitando, o payasos haciendo funciones, mini funciones de payaso. Ahí, y entonces dijimos, ¿por qué no hacemos un foro? Y le llamamos pues un foro cultural, ¿verdad? Para que toda esta gente, en lugar de andar regados por en toda la la plaza, explanada. ocupen el foro. Y así se fue fortaleciendo el proyecto con la opinión de mucha gente, no Sí, nomás de nosotros, de muchísima gente. ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Se ocurrieron mil cosas. La fuente, pues, por la frescura que genera el agua sí. y un poquito traer otra de las, ahorita que hizo la fuente, otro de las ideas también, en la fuente de Manuel M. Ponce estaba perdida porque estaba con jardín a todo alrededor. Y Sí, entonces dijimos, vamos a pavimentar todo eso, a poner piso para que la gente llegue a la fuente, sí. ¿verdad? Y se abrió ese abanico donde ahora se conservaron los árboles, desde luego en Arriates, pero es también un espacio muy, muy agradable. Y el Sí, otro, la Plaza eh, Contreras, pues homenaje a Contreras y enfrente a... Bueno, ya estaba Manuel M. Ponce en la fuente. sí. Contreras en el patio y Guadalupe Posada, porque para eso se ofreció Telégrafos de México donar el edificio, Ok. que ya estaba muy dañado. Se tumbó y se hizo el patio Guadalupe Posada. Ah, claro, también. Y ya su proyecto creció más que ser Patio de las Jacarandas, Contreras, creció incluso hasta la esquina de enfrente y ya se conecta todo Todo eso eso, como sí. un andador. Aparte, como usted comenta, la gente realmente con el paso de los años se ha apropiado del espacio, lo Sí, disfruta, va a pasar la tarde, y luego ni hablar de la noche ya con la iluminación, sí. el agua, realmente se ha vuelto una atmósfera muy Muy agradable. agradable. Sí, 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 mucha gente estaba, bueno, me tocó presentar el proyecto a 20,000 gentes, porque había que socializar el proyecto, ¿verdad? sí. Y los colegios, el de urbanistas, el de arquitectos, el de ingenieros, pues había mucha gente que estaba totalmente en desacuerdo. Y creo que a través del tiempo ya agarró su lugar, ¿verdad? Claro, la gente lo ha entendido. Y lo De entendió. hecho, recuerdo un evento del Colegio de Arquitectos por un aniversario. Ahí, Hicieron un evento ahí y fue muy agradable muy porque agradable. usaron justamente el foro como escenario. Sí, Traje a un arquitecto reconocido a dar una charla. Ahí la gente después de la charla estuvo conviviendo ahí, sirvieron dieron algunas bebidas, algunos postres y todos conviviendo, sí, es un muy socializando, agradable música en lugar. vivo, creo que había unos violines, un saxofón, el agua de fondo, realmente un lugar muy, muy agradable. Sí. Le ha faltado un poquito de promoción, yo
por parte de la Casa de la Cultura de hacer más eventos callejeros, Sí. ¿verdad? Ahí, pues, todos los fines de semana, llevar tríos, orquestas, en fin, no Claro, sé, porque el espacio está para infinidad de eventos de culturales, eventos, así pero es. sí, creo que el espacio está muy bien logrado, la gente lo ha apropiado muy bien, lo han aceptado muy bien, a pesar de la polémica que tuvo en su momento, Sí, muy polémico. pero como usted dice, ahora sí que fue un proyecto muy satisfactorio, con una historia tanto de su proceso como de concepto, muy enriquecedor para usted y para la población. Para la población, Sí, sí. claro. Eso sí fue un proyecto más urbano que se sale un poquito de las casas que normalmente hacía, que los espacios públicos. Es ya un proyecto de una escala más urbana para la sociedad. Sí. Sí, fue muy interesante, fue una época muy interesante. Después vino la torre y concursos. Este edificio que está aquí fue diseñado para el TEC de Monterrey. Un concurso que nunca se realizó. Lo entregamos y nunca supimos qué pasó, pero quedó ahí el proyecto y Se ve muy interesante. ¿Nos pudiera sí, platicar de este edificio? sí, es un edificio donde iban a meter la iniciativa privada para hacerla convivir con todo el alumnado del TEC de Monterrey. O sea, que de ahí mismo se generara la posibilidad de proyectos. Ok, es un parque tecnológico a lo que estoy viendo, ¿verdad? Está en la universidad, el proyecto está en la entrada de la universidad. ¿De aquí en Aguascalientes o en Sí, de Monterrey? aquí, de Aquí en aquí, de Aguascalientes. aquí. Oh, Sí, y ya perfecto. nunca supimos. Participamos también en la remodelación del área de la Feria de San Marcos, Ah, claro. desde la reestructuración. Aquí como anécdota yo le dije, un día me hablan, un viernes, y me dicen, oye, fíjate que quiere el gobernador una propuesta de remodelación de la... Y entonces, pues lo único que, del área de la feria, lo Sí. único que alcanzamos a hacer, porque esto era el lunes, lo único que alcanzamos a hacer, pues es medio zonificar y poder, y fue cuando propusimos llegar hasta la isla de San Marcos. Ah, Sí, sí, perfecto. conectar todo, Conectar sí. toda la zona ferial. Bueno, pues esto, pues que sí, empezó obras públicas en septiembre, yo creo, en octubre ya, ¿no? Y pues con lo poco y yo decía, no, con esto que ya se despejó, con esto es suficiente. Pues ese año se llenó, Como nunca se había visto. se llenó, yo decía, no, no sale tanta gente. Y entonces fue desarrollándose el proyecto, todavía le quedaban años al gobernador en turno, y fue creciendo y creciendo y creciendo y se llenaba y se llenaba y se llenaba hasta que ahora digo yo, no es posible. Aquello que decíamos, esto es un sueño de conectar la feria desde el Jardín San Marcos hasta la isla San Marcos. Claro. Y ya, Sí, es kilómetros y y todo ya se cubierto de llena gente. todo. Sí, Así es. sí en ese proyecto participamos también, un proyecto de 4 años, porque era Sí. por etapas. Pero dice, ahora sí ya va a ser suficiente, pues no. Y el que medía muy bien, pues era el patronato, porque al patronato le llegaban las demandas del suelo. Ok. Sí, dame lugar, y cada vez se retaba más y más y más y más. Y pues sí, yo creo que lo que sigue es sacar ya muchas cosas de la feria. Claro. También limpiar un poco ya Sí, cosas, ¿verdad? sí, sí, muchas cosas, sí. Sí. Oiga, arquitecto, y ahora bajándonos a una escala un poco más pequeña, Sí, usted ha trabajado en muchísima vivienda, muchísimas casas. sí. Creo que también es un fuerte que usted ha tenido porque a la gente le gusta muchísimo y le sigue gustando cómo usted resolvía los esquemas de las casas, los espacios tanto privados como sociales, áreas de contemplación, áreas naturales. No sé si nos pudiera platicar, ya sea de algún proyecto que le haya gustado o cómo en general considera que resolvió ese tema de la vivienda en Aguascalientes para dar un nuevo concepto. Bueno, lo primero que te tengo que decir es que para hacer de vivienda, para hacer un buen proyecto, necesitas un buen cliente. Ok. No, 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 no buen cliente económico, buen cliente que que puedas tener empatía con él. Y química, ¿verdad? Sí, En el porque si proceso. no es muy complicado. Yo creo que yo ahorita doy clases en quinto semestre que toca vivienda. Le digo, Sí. miren muchachos,
Lo más difícil que hay es hacer vivienda, Sí, porque todos hemos soñado con una vivienda y tenemos ya preconcebido muchas cosas. sí, Y entonces romper con eso, con un cliente, hacerle una propuesta y explicarle todo lo que uno pretende que logre el proyecto, cuando ellos ya, todos tenemos preconcebido cómo es nuestra casa, es romper esquemas y es muy claro. complicado. Hacer casas no lleva muchísimo, ya en proyecto y en obra, lleva muchísimo más tiempo y esfuerzo Energía, que cualquier edificio. sí. Sí, sí, Y aparte es estar lidiando con los clientes todo el tiempo, como dice, romper ideas, cambiar esquemas de cambiar años que ellos tengan. esquemas. Sí. Y Sí, entonces, pues, lo que me ha defendido en la hora de exponer un proyecto, es decir, mira, yo tu casa la veo así, lo íntimo lo veo según lo que me dejas ver de tu persona, lo veo muy íntimo, o te veo no tan preocupada por la intimidad. Es decir, entender muy bien que una casa se compone de lo íntimo, lo público y los servicios. sí. Y manejar muy bien eso y explicárselo muy bien al cliente ayuda mucho para a lo mejor romper un poquito ese concepto, porque ya llegan hasta con un dibujito, ¿no? Sí, ya está con, y ahora con tanta tecnología, hasta con fotos de internet, y le dicen, Así, así lo quiero. así lo quiero. Sí, Entonces romper con eso complicado, es complicado, pero a base de diálogo de un buen razonamiento de la propuesta, pues sí, se logra más o menos entablar empatía con el cliente, pero es muy difícil, la vivienda es muy complicada, muy y complicada. clientes buenos que ha tenido, como dice, que logra hacer química con ellos, que es un proceso de disfrute. ¿Qué tal es la satisfacción al final cuando se In- termina la obra? Increíble. Sí, 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 es ver que hay. Bueno, en primer lugar, yo rompo hasta donde sea posible con el cuartitis. Ah, O sea, claro. hasta donde sea posible. Platíquenos de ese concepto que sus alumnos lo conocemos, pero los que tal vez no han estado en clase con usted. Sí, de generar un espacio, bueno, todos conocemos un espacio que se conforma con muros, puertas y ventanas, ¿verdad? Pero poner ese concepto para todas las actividades es muy común. Este es esto, este es esto, este es esto. Y yo romper con eso y decir, vamos a hacer una planta que fluya, una que sí se marquen las zonas, pero con conceptos más virtuales que físicos, y que la casa fluya. La casa, una vez que cierra uno la puerta, ya nomás vive la familia adentro, Claro, ¿verdad? sí. Me Y acuerdo que usted nos comentaba de tener esquemas más abiertos, que se abierto, sientan frescos, que sí, que respiren, fluya. que fluya tanto la actividad como la luz, Sí, como el espacio, la, no hacer cosas así encerradas. cuadritos, la comunicación entre los padres y los hijos, entre los hermanos, en fin, lo permite mucho si el espacio arquitectónico fluido también lo permite. Se quitan esos mitos de Así es. territorialidad, ¿verdad? Y creo que pues eso ha sido tal vez una casa que estábamos haciendo, pues los vecinos se metían mucho a la obra, Ok, eran vecinos de la obra, sí. y entonces estaban preocupadísimos, porque ¿Cuál era su preocupación? pues que veían un espacio muy abierto y entonces decían aquí van a hacer un restaurante. Oh, Y fueron a desarrollo urbano a poner la queja hasta que no a ver, aquí estamos. es una casa. Es una casa. Lo que pasa es que romper el esquema de no tener tanto cuartito, pues para la mayoría de la gente romper su esquema histórico, ¿verdad? Claro. Sí, como comenta que anteriormente aquí en Aguascalientes se hacía mucha vivienda por constructoras o por ingenieros o hasta por albañiles, o sea Sí, que claro. ellos eran los que diseñaban todo Sí, así y es. me imagino que los ingenieros pues por ser más prácticos o funcionales recurrían más a ese método de Sí, construir cuartitos y sí, sí, todo a lo mejor muy modulado, muy sí, cuadrado.
Sí, Sí, ese me llamó mucho la atención. Pues después me lo platicó un vecino, pero sí me platicaron, oye, pues fuimos porque pensábamos que este iba a ser un restaurante. No, lo que pasa es que no tiene muros, claro, es un concepto diferente. Y hasta la fecha la casa está muy bien. Bueno, la casa es la perfecto. mía. Ah, La casa es perfecto. la mía. Sí, sí, yo dije, pues voy por algo diferente, ¿no? Claro, Y muy entendido el programa de necesidades que teníamos. Mis hijos ya estaban a punto de retirarse de la casa, entonces es una casa muy fluida, muy pequeña, pero muy fluida. Y no se ve, es una casa de 200 metros, pero el espacio se ve, yo creo que del doble, sí, casi, se ve muy amplio por esa amplitud por y lo evitar abierto. los muros innecesarios, Sí, todos sí, esos temas. Sí, aparte recuerdo también un concepto que usted nos platicaba en la universidad de esas intenciones para ponerles en las viviendas, que no solo sea una vivienda funcional, sino que tenga cualidades perceptuales, perceptual. conexión con la naturaleza, respiros, Sí, patios. sí. Otro concepto que también siempre he tenido muy presente es cómo hacer comulgar el exterior con el interior. O Claro, sea, evitando, si se puede, evitando escalones, gradas, tratando hasta donde se pueda que sea el mismo piso para que se sienta como el interior se sale o el exterior se mete. claro. Y eso conceptualmente la gente a lo mejor no lo sabe valorar, pero sí lo siente, pues. Ujú. Sí lo siente, siente la fluidez, siente el espacio muy abierto y en esto siempre nos hemos preocupado mucho por lograrlo en las casas. Y sí, pues sí, hemos hecho, yo creo que nuestra principal actividad es la vivienda. Claro. De hecho, aquí si nos pudiera platicar esta imagen que tiene de fondo, Sí, veo que tiene muchas áreas donde ha tenido sí, vivienda. pues todo el área esta que es residencial. Bueno, aquí Claro. están los edificios que comentaba yo, Sí, el área de edificios, pero bueno, todo esto es habitacional, no se diga esto, claro. y no está muy actualizado, pero sí, siempre hemos desarrollado, sobre todo vivienda en esta área de aquí. Exacto. Y sobre todo, como usted nos menciona, su área de mayor trayectoria de obra construida ha sido el norte de la ciudad de Sí, Aguascalientes. sí, sí, sí. Sí, pues es el que me tocó vivir. Claro. Cuando yo llegué, pues no existía bosque, no existía, bueno, Campeche sí, pero muy incipiente, herradura. Aquí fue donde pavimenté calles de Ok. piedra. Herradura, pues casi no tenía uno o dos casas. Entonces, no es que yo haya desarrollado nada, sino que pues es la parte nueva que me tocó cuando yo llego. Estas Claro. estaban en pleno, bueno, iniciaban su desarrollo. Entonces, por eso Sí. la tendencia hacia allá, ¿verdad? Sí, claro, y aparte también como dice, en esta zona hay fraccionamientos muy grandes con clientes que tienen buenos gustos para vivienda, para casas y ahora sí que tuvo oportunidad de De desarrollar. desarrollar. Esa es la historia de vivienda. Y Ok, luego cosas aisladas pues, por muchos lados, ¿no? Aquí muy está bien. lo de la feria, ¿no? Aquí está lo que se hizo en la feria. Sí. Y otro anécdota, también me tocó la primera remodelación de la Plaza de Toros. Ah, muy bien. La primera, porque luego hubo ya mucho más, que consistió en sacar los palcos que estaban abajo de las graderías, pero entonces la gente pues no participaba, estaba escondida, entonces dijimos vamos a sacarlos y ahora son los palcos que hay, pues muy agradables. Esta fue la primera intervención. Sí, realmente tiene puntos por muchas zonas de la ciudad, pero sí, como le digo, el norte es el que predominó Aquí está la en su obra. Renoesa que hablábamos. El norte y el centro con... ¿Esta fue su Sí, primera obra que nos sí, platicaba? sí, esa es de la Renault, al lado del cine. Ay, la alarma. A ver. ¿Es su teléfono, arquitecto? Ya se nos acabó el tiempo. No, pues no sé por qué está, Este, pero igual si quiere nomás nos despedimos. que nos platique un poquito de su trayectoria en la universidad y ya Ah, nos ok, despedimos. ¿Le parece bien? ok, sí. Ok. Tú nos dices cuando ya estén ajustados, ya No sea. está muy largo esto. ¿Mande? No está muy largo.
No, más o menos ¿O lo está igual de editan? tiempo. Sí, Ah, le ok. vamos a ir editando, no se Ah, preocupe. ok. Ya está bien? ¿Centrado? Sí, si quieres ponle menos suma. ¿Y allá? Ese ya, ¿verdad? Ok. Muy bien, arquitecto. Pues ahora sí que usted ha tenido una trayectoria impresionante en la ciudad y mucho proyecto que usted ha dejado huella en muchas familias y Muchos también a años. nivel urbano. Otro tema que me gustaría platicar con usted, que también usted tiene una amplia trayectoria y camino, es su participación en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, porque es muy conocido usted como profesor, muy importante para la carrera de arquitectura, pero usted también ha tenido puestos importantes en la universidad, como ha sido también parte de la honorable Junta de Gobierno, usted también fue el presidente de la Junta de Gobierno, usted participó en obras muy importantes como la que nos platicó de Torre de Rectoría, creo que también el campus sur de la universidad fue Sí. diseñado por usted, la prepa de la universidad, ahora sí que usted en la Universidad Autónoma también tiene Ah, una parte muy importante y fundamental, muchos años. muchos años. Ya con Así eso. que me gustaría que me platique un poquito de esa etapa de usted, pero en la universidad. Sí, cómo no. Pues bueno, retrasándonos al principio de lo que platicábamos, yo cuando ya decido quedarme a vivir aquí, y me invitaron a dar clases en la universidad, le dije, yo no estoy titulado, no puedo. Sí, ¿Cuáles son los requisitos? No estoy titulado. No es que me titulé, fui y les dije, pues hoy ya tengo aquí mi título, me gustaría dar clases, así como no. Me invitaron no por bueno, no, porque no había más. No había arquitectos, la verdad, no había arquitectos en Aguascalientes. Yo creo que batallaban mucho para conseguir la plantilla de maestros. Sí, cómo no, encantado, le dije, ¿de qué se trata? Pues dar clase, ok, ¿en qué materia? Geometría descriptiva, bien, ok. Esa fue su primer fue materia. mi primera materia, sí, y entré a la clase, esto fue en el 78, hace 47 años. Y fui maestro, desde luego, de la primera generación, me tocó darle clase, y, de geometría, y así fue pasando el tiempo, luego ya me invitaron a clases de taller, que era lo que en realidad me gustaba, Sí, pero dije, bueno, pues con ser maestro eh, dije, bueno, ser maestro, pues no tiene una idea. Ahora pues como que ya es más fácil asimilarlo, pero en aquel sí. entonces maestros, yo me imaginaba así como el maestro de primaria, no sé. Este, entonces ya pues dije que sí, me puse a clase y luego me cambiaron a taller de arquitectura o diseño y pues he andado circulando en todos los semestres. Luego ya me anclé últimamente en el quinto semestre porque es el que se puede dar en la mañana y es a la hora que yo tengo pues chance, pero yo doy clase de 7 a 10 de la mañana. Ok, Y para mí, yo creo que es el ejercicio intelectual más importante que puede tener un arquitecto. sí, Porque recibir a un alumno que tiene sus historias de su proyecto, su postura, en 3 minutos, ¿verdad? Porque pues, atrás hay 5 o 10 que siguen. Escucharlo, entenderlo y omitir un juicio sobre la propuesta requiere un ejercicio mental claro. muy complicado. Sí, Porque no le puede uno decir ni que sí ni que no si no tiene uno los pelos en la mano, ¿verdad? sí, Y es un ejercicio intelectual muy interesante. Y yo digo que es mi gimnasio. claro. Y Aparte todos los días se está refrescando con nuevos conceptos, nuevas ideas, pero a la vez también complicado, como usted dice, porque usted ya con tantas experiencias,
tanto conocimiento y de repente ve un jovencito que apenas está entendiendo lo que es arquitectura y es complicado. Oh, ¿cómo le digo que no está bien lo que está proponiendo? Que así no es complicado. Sí, es complicado. Y también soy de la idea y se los comento mucho a los alumnos. Miren, muchachos, la arquitectura no se enseña, la arquitectura se aprende, Sí, pero tiene que ver mucho de allá para acá, sí, ¿verdad? Tus inquietudes, tus preguntas, tus dudas, no tenerle miedo, no va a estar bien. Le digo, mira, en el despacho, los primeros 5 propuestas que hacemos nosotros las tiramos a la basura. Uno no tiene por qué estar bien, es un proceso complicado, no es fácil. Entonces no tengas miedo a equivocarte y a estar mal. Uh, pero ese ejercicio de emitir un juicio que le sea útil al alumno, pues sí demanda de una actividad ya de un despertar inmediatamente la esencia del proyecto y podérselo transmitir al alumno. Es sí, un ejercicio mental muy complicado. interesante, pero muy interesante, Sí, porque yo agarro un proyecto aquí de la oficina y en 3 minutos digo, ¿sabes qué? Sí o no, por esto, por esto, por esto, sí, por la práctica claro, de emitir juicios. sí. Y esa ha sido mi carrera. Y luego pues he participado en un montón de cosas de la universidad, en la academia, en la Junta de Gobierno. Ahorita estoy como presidente de la Junta de Honor y Justicia, Ok. pero todo esto por viejo, ¿eh? No, 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 no por gallo. No, también. No, escogen a gente que pues, tiene trayectoria de tiempo, ¿verdad? Es decir, escogen entre los maestros más, pues, de más permanencia en la universidad. Claro. Y así he estado con un chorro de chambas. Yo también pertenezco al comité de construcción. Ah, muy bien. Sí. ¿Al colegio de arquitectos también se integró? También, sí, también a los 3 o 4 años, no, como a los 2 años de recibido, pues no podía entrar al colegio hasta que tuviera mi título. Ujú, Y ya cuando lo tuve, pues ya entré y luego llegué a ser presidente y pues ya soy jubilado claro. de muchas cosas, de muchas cosas ya jubilado. Oiga, ya, y hablando de esta parte que ya se empieza a jubilar de muchas cosas, ¿usted cómo se ve en algunos años más? ¿Quiere seguir aquí en su oficina? ¿Quiere descansar tal vez en algunos años? ¿Cómo ve usted los siguientes años? ¿Qué ve para su despacho, para usted? ¿Cómo se ve usted en algunos años? Yo si tengo oportunidad, yo seguiré, claro, cada vez menos en obra, Sí, porque si la obra es muy exigente, sí, muy desgastante, muy mucho dura, tiempo. muy dura, físicamente es muy dura, administrativamente es muy dura, pues tiene muchos riesgos, Sí, en fin. Entonces yo en la medida que pueda seguiré trabajando ok, claro, nada más proyecto. Ya no sí. tardo mucho en caer en eso. Todavía traigo obra, pero no, ya Pero también le gustan las obras. sí, la obra es muy bonita, pero no, también tiene sus edades. Sí, claro. Sí, no, pues realmente dicen que ahora sí que toda persona creativa, arquitectos, artistas, es muy sana nuestra profesión o nuestra labor, porque todos los días estás ejercitando tu mente, todos los días estás pensando nuevas soluciones. Es una labor que todos los días te mantiene muy creativo, muy despierto, Sí, muy interesado. Entonces, pues qué bien que usted quiera seguir con proyectos, desarrollando proyectos y sí. encomiendas. Sí, y de la universidad, pues en la medida que se me permita, que creo que no hay límites, pero y en la medida que sea útil, que todavía pueda ser útil, pues yo seguiré. Para mí es una enorme, Claro. es como ir al gimnasio, como ir a caminar a la mañana. Y después de 47 años de hacerlo, pues ya para mí es Ya es parte de su mi semana, de rutina. su rutina. Sí. Claro. No, y aparte los jóvenes arquitectos valoran mucho todos sus conocimientos y aportaciones en la carrera, entonces, si Soy muy muchos, duro, ¿eh? Soy muy duro. pero después lo agradecen, usted lo sabe. Si soy muy duro, sí, sí, yo les digo, oye, yo no te digo una cosa, estás estudiando una licenciatura, compadre, y te van a dar
parte de la salud y el dinero posiblemente son los valores más apreciados de una persona y Sí, van a poner a tus órdenes a lo mejor el trabajo de muchos años, ¿verdad? claro. Y no te puedes equivocar, compadre, no te puedes equivocar. Eso es una carrera, yo digo que requiere mucha vocación. Los médicos, los arquitectos y los sacerdotes. Híjole. Claro, mucha conciencia de lo que están Sí, haciendo. sí, sí. Sí. ¿Qué otros consejos es lo que le gusta transmitir a usted a sus nuevas generaciones de arquitectos que usted les da clases? Pues que amen mucho su carrera porque es una carrera muy complicada. En todos sentidos, muy complicada, comercialmente muy complicada, muy competida, Sí, muy competida. Egresan más de 150 arquitectos al semestre en el estado. sí, Es claro. una cantidad impresionante. Entonces, muy competida, muy complicada, porque eres un empresario que maneja recursos económicos, Sí, recursos humanos, sí. recursos legales, ¿sí? Ujú. Recursos legales como la Secretaría del Trabajo, como el Seguro Social, como Permisos. permisos de Sí, construcción. Entonces, eres un empresario y todo se concentra, por lo menos en un principio, en ti. claro. Entonces, aparte, bueno, aparte todo lo demás, Sí. todo lo compras, pagos de factura, cobranza al cliente. Eres un empresario, Sí, claro. Son muchísimos temas los que se manejan. muchísimos factores, Muchísimos. muchísimos, Sí, muchísimos. claro. Luego dice uno, oye, pues es que ganan un 10%. Sí, bueno, eso es lo que les ingresa. Pero para desarrollar todas esas actividades necesitas mucho equipo de apoyo. Claro, sí, y también, pues sí, es también desgaste mental, es estar consciente, estar al pendiente, son muchos, muchos temas que tienes que estar supervisando al momento de ejecutar un proyecto. Nunca le cierras el despacho, te lo llevas en el coche. Claro, Sí, sí, mucha. Y en la mañana amanece así, espérate, oye, pero no sé si llegó la gente, déjame hablar por teléfono, a ver si llegó la gente. Y esto, y esto, y esto. Es sí, intenso, no, no le cierras al despacho. Yo creo que igual que un médico, ¿eh? Yo mis respetos con los médicos, sí, mis respetos. sí, claro, sí. Este, De hecho, incluso recuerdo que usted nos comentaba en la carrera que la arquitectura es una profesión que se lleva a todas partes. Es que no te la puedes quitar. Usted nos no, decía que hasta se está bañando y está sí. pensando en cómo No, resolver el y proyecto. a veces las ideas así te llegan cuando estás en la red. Ah, sí, cierto, sí. O sea, si la traes, vienes y hasta que te llega la idea. Pero sí, duermes con ella. Yo me imagino que así son, bueno, no me imagino, estoy seguro, los doctores y También, los sacerdotes, man. Qué vocación tan pesada. Sí, sí, renunciar a todo, sí, ¿verdad? Las demás a veces, como quiera que sea, pues ahí se la llevan, pero estas sí son de tiempo completo, claro, ¿no? eso sí. Sí, arquitecto, otra cosa que estaba recordando de su paso también como profesor, a usted le tocó la época de la pandemia. Sí, No sé cómo vivió esa etapa usted dando clases. sí, Qué opina de esa etapa? ¿Cómo la sintió? ¿Cómo la vivió? Que terrible. cambió totalmente. Terrible, terrible, porque en primer lugar la comunicación personal es fundamental y a través de un papel es mucho más importante. O sea, El transmitir, transmitir rayar. gráficamente, nosotros nos comunicamos, bueno, verbalmente, pero finalmente nuestro resultado se vuelve gráfico, Claro. ¿verdad? Sí, es una comunicación muy gráfica, Muy como usted gráfica, menciona. sí, de las imágenes y de las plantas, del funcionamiento y todo esto. Entonces, todo eso hacerlo a través de una pantalla donde no sabes ni siquiera si te están poniendo atención, si estás transmitiendo, porque pues aunque sí le estás viendo bueno, cuando estás rayando el plano, ni siquiera le ves la cara a la persona, no Sí, sabes si claro. terrible, fue Sí, terrible, lo sintió muy frío, muy impersonal. muy personal Sí, y las consecuencias todavía se sienten, ¿eh? sí. Aunque ya son los rezagos, pero todavía se sienten. ¿Cuáles fueron las principales consecuencias que usted notó después de la pandemia? Pues
la falta del apoyo de los conocimientos que están antes de lo que tú, en mi caso personal, funcionamiento, representación, una pésima calidad en representación, Sí, pero pésima, sí, y esquema. claro. Que, Eso me llegaron a mí, pues que a ver, llegaban a su semestre y tenían falta de todo eso y rezagado. algo tan básico como la representación, por ejemplo, Sí, claro, híjole, veía uno los dibujos, porque ni plano le puedo llamar, y no entendía nada, nada. claro. Entonces, híjole, a ver, explícame. Ah, es que por aquí entra, pero no hay hueco. Ah, bueno, es que aquí no lo dibujé mucho. Cosas así. Cosas tan básicas, Se ¿verdad? trata básica, sí, mucha Sí, deficiencia hubo en representación y en los talleres básicos. No se diga teoría, porque si teoría de por sí es muy pesado, historia y teoría son muy pesados en vivo, sí, pues ya me imagino. sí, a través de una computadora. ¿No? Sí, claro. En ese tiempo usted nunca consideró decir, no, no me gusta esta modalidad, yo mejor aquí le dejo, ya no doy clases. Sí, como no. ¿Sí, sí lo De consideró? hecho, Pepe Basol, gran maestro, Sí, sabe que por eso. por eso Dijo, no, precisamente. yo con esto no puedo. Claro, Yo con esto sí, no puedo. Muy honesto, ¿eh? sí, Muy honesto dijo, no, pues yo lo estoy engañando porque no. Pero es que la teoría y luego todavía por línea, todo. sí, claro, sí. Y luego, tal vez a ustedes que no crecieron con la tecnología, también fue difícil adaptarte a esas nuevas tendencias o, Sí, sí, tecnologías o maneras de sí, enseñar. sí. No Sí, crecimos con la eso es otra cosa que a mí me tiene así como diciendo, híjole, pues se me hace que ya no soy oportuno. no, pero justo la importancia es que después se lograron actualizar con la pandemia Pues, y lo pudo sobrellevar. Al final es lo que lo mantuvo en pie y ya pasó la pandemia, ya volvió a las aulas de manera presencial, pero fue como un capítulo ahí medio complicado un de llevar. bache, ¿verdad? Un Sí, bache. claro. Así Sí. es, Pues muy así bien, es. arquitector, así que como usted dice, son muchísimos años, muchísimas obras, el legado que deja usted en sus estudiantes. Créeme que pues todos siempre llevan una partecita de usted en toda su Ah, trayectoria, de todos pobres, sus conocimientos, pobres. todos los consejos que siempre nos compartió. Y le digo, también usted en la Universidad Autónoma tiene, pues ahora sí que muchísima huella por todo lo que ha hecho tanto en sus clases como en los edificios mismos que ha diseñado, como en Ah, la Academia de Arquitectura. Realmente créame que pues muchas generaciones llevan sus conocimientos y lo admiran mucho. Yo personalmente me siento muy feliz de haberlo podido visitar y platicar con usted. muchas gracias. Esperamos que no sea la última, luego No, venimos a no. platicar con usted de nuevo. Sí, platicar de algunos proyectos ya en específico, ¿verdad? Claro, ya Sí, después que usted nos sí, diga de sí, cómo no. proyectos para platicar, proyectos nuevos que están por llegar, que usted nos Claro, platique lo que encantado, viene en los encantado. siguientes años y con gusto luego lo visitamos. Encantado y muchísimas gracias. La verdad fue para mí muy sorpresivo. Charlie me comentó y fue muy sorpresivo. Dije, bueno, pues no sé de qué se trata, pero pues tratándose del medio donde anda uno, claro, siempre Claro. que pueda uno aportar algo, aunque sea comentarios chuscos, ¿verdad? Pero bueno, No, de algo, verdad algo se aporta. se agradece mucho, arquitecto. Muchas Pues gracias, le Ángeles. agradecemos por el espacio, nos despedimos y pues bueno, gracias a ustedes por vernos y esperen los siguientes capítulos. Gracias. Muchas gracias. Listo. Wow. Ahora sí, por fin terminamos. ¿Eh? Ya se terminó, ahora sí. Por fin llegamos. Muy Listo, bien. arquitecto. Ay, me entumí. Sí, Se me durmió una fue pierna. mucho Pero a ver tiempo. si todavía hay alguien. Sí. Paz y amor. Ya. Completó.